Hola amigos, les saluda la doctora Rocío Mesén, psicóloga de Morfoconsultores. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Conversaciones con Rocío Mesén. Gracias por disponer este tiempo para escucharnos. Este es un espacio creado para vos, pensando que todos deseamos ser, sentir, tener, hacer y vivir mejor. Anhelamos terminar el día con bienestar y lograr resultados que nos ayuden a disfrutar nuestro presente. Además, todos deseamos tener relaciones asertivas, un espíritu innovador, la fortaleza para emprender y la inteligencia emocional para enfrentar, resolver y aceptar las vicisitudes de la vida resilientemente. En nuestras conversaciones compartiremos contenido de valor, historias de vida, vivencias transformadoras y herramientas de motivación e inspiración para vivir mejor. Hoy tengo el honor de presentarles un hombre que la vida me presenta literalmente en las redes sociales por su trabajo maravilloso. Él es Felipe Fernández Rodríguez, con quien tengo el gusto de conversar en Conversaciones con Rocío Mesén. Bienvenido, Felipe, a este espacio y gracias por donarnos de tu tiempo para poder compartir de tu historia. Más bien, yo le agradezco a usted, doctora, por darme este espacio en su espacio, en valga la redundancia, para poder compartir pues, un poco de lo que yo soy con usted y con las personas que van a escuchar este podcast. Muchísimas gracias. Felipe es un bachiller en filosofía, licenciado en traducción en inglés, tiene una maestría en doctrina social de la iglesia, tiene una maestría en psicología industrial y organizacional y tiene un corazón de oro dispuesto precisamente a poder aportarle a muchas personas que están en necesidades especiales su trabajo, su tiempo y además mucho de su cariño y de su fe para poder transmitir que hay esperanza y amor para la humanidad y especialmente para aquellos que tienen una situación de vida donde requieren de ser abrazados. Felipe, contanos, ¿quién es Felipe Fernández desde el principio de su vida y cómo llegaste a este propósito que hoy estás desarrollando? Muy bien. Yo nací en 1965. Ahí hacen los cálculos, los que escuchan. Somos del mismo modelo, entonces. Correcto, sí. Mi papá en vida él falleció hace 12 años, Felipe Antonio Fernández Jiménez. Él era moraviano de cepa. Mi mamá, que aún vive, tiene 81 años, va a cumplir 81 años, ahora en octubre. Ella es maestra pensionada y su nombre es Virginia Rodríguez Sosa y ella es 100% de cepa porteña, de la Perla del Pacífico. Wow. Sí, entonces yo siempre digo que soy 100% josefino porque nací en San José, en San Juan de Dios, y 100% porteño de crianza, porque ahí me crié en Punta Arenas, en el puerto, ahí tuve mi infancia, mi niñez en la escuela y en el colegio. Y después me vine a estudiar a Heredia, que eso será en un momento determinado parte de la historia que les voy a contar. Entonces, soy porteño josefino. Pues, Muy me identifico bien. mucho con Punta Arenas, realmente, porque ahí fueron mis experiencias, mis vivencias de niño y de adolescente. Y fue algo increíble también. Tuve uno como adolescente, como niño y como adolescente, uno siempre tiene pues sus aventuras, sus Por supuesto. caídas. El máximo Y ahí en Punta Arenas, o sea, sí, un puerto lleno de calor, de una cultura extraordinaria, de nuestro mar, el más cercano de todos para los amigos que están en otros países. Estamos sí. como a hora y media de San José, así es que bienvenidos los que quieran venir a conocer el puerto Punta Arenas, es maravilloso y tiene una gente así como Felipe, llena de calor. Muchas gracias. Bueno, mi nacimiento fue algo interesante. Bueno, eso me lo cuenta mi mamá, que ella fue parto natural. Le costó. Incluso dice mi mamá que una enfermera se le subió a una parte determinada de su cuerpo para presionar a que yo saliera. No quería salir.
Y el doctor en un momento determinado me logró sacar usando forceps y ahí fue donde me lesionó la clavícula. Prácticamente fue fracturada la clavícula. Era un niño, un bebé bastante robusto, hermoso, como se dice hoy, pesadito. Entonces, posiblemente por eso no podía salir, por más esfuerzo que hacía mi mamá. Y el doctor tuvo que usar ese instrumento para sacarme. Me lesionó, lastimosamente, pero era el momento, no se podía hacer otra cosa. Y era un niño que lloré mucho durante la noche por ese mismo dolor que tenía. Mi mamá me escuchaba, pero algo interesante me cuenta también mi mamá como anécdota, que la enfermera que me recibió dijo, estos son los que me gustan, huevones. Entonces, fui el único varón que nació ese día. Todas las demás fueron niñas. Entonces, siguiendo con la historia de mi nacimiento, a los 3 días después, bueno, durante esos días mi mamá compartió la cama con una señora que también tuvo su bebé. En ese tiempo estaba administrado por una comunidad religiosa del San Juan de Dios. Y al tercer día ya em, llegaron por mi mamá. Mi papá llegó por ella. Cuando le entregaron al bebé y lo va viendo, va revisando y era una niña. Entonces ya se quedó como diciendo, ¿qué es esto? No, yo tuve un varón. Y empiezan a investigar, a darle seguimiento y resulta que la vecina de ella, en la cama, la acompañante de cama que compartían en ese entonces, eh, me estaba llevando a mí. Ella no quería llevarse a la niña, entonces Oh, algo hizo que ¡pum! Nos cambió, pero lograron eh, eh, detener a la muchacha, a la señora hicieron el cambio otra vez. No sé si ahora habrá pasado algo después de eso, pero el asunto fue que mi mamá siempre me ha dicho, a usted casi me lo cambian. alguien ya te quería desde el principio, querían al hermoso. Sí, sí, sí. Ok, entonces en los primeros meses estuve en San José, no podía, me costaba mucho, según me cuenta mi mamá, comer, digamos, el beber. Hubo una situación difícil económica en ese entonces y a veces mi mamá pues me daba de pecho, pero en otras ocasiones tenía que darme leche, pero no tenían suficiente dinero para comprar la leche. Entonces me daban agua dulce. Entonces tomé agua dulce por cierto tiempo. Después de eso, por una situación de salud, mi mamá tuvo que trasladarme, ahí fue donde ya me hice 100% porteño, a Punta Arenas, donde mi abuelita, que descansa en paz ya hace bastantes años atrás, fue la que me cuidó por varios meses. Incluso ahí aprendí a caminar sin que mi mamá me viera en ese proceso. Cuando llegó mi mamá y me vio caminando, ella se echó a llorar y bueno, según me cuenta ella, me agarró a besos y todo el asunto. Ya después de ahí ella, pues se quedó ya en Punta Arenas, mi papá igual, y mi papá era trailero en ese entonces, se movilizaba por todo Centroamérica. Entonces casi no estaba en casa y cuando estaba, pues también nos traían muchas cositas de los viajes que hacía. Y ahí fue donde yo me fui criando en Punta Arenas, centro. En la medida que yo fui creciendo, eh, mi mamá como maestra, ella pues empezó a preocuparse por la educación mía. Ojo, algo muy importante, lo contrario a usted, doctora, yo tengo 3 hermanas, soy el único, Imagínate. soy el único varón. Entonces, una hermana mayor y 2 menores. Entonces, después de ahí, mi mamá ella cofundó una escuela que se llama Fray Casiano de Madrid, en la famosa zona de 20 de noviembre en Punta Arenas, zona ahora mucho más conflictiva que antes. Y ahí me llevaba ella ya en edad de escuela. Pero yo creo que los genes dicen que se heredan, o las oportunidades o los espacios se dan para que uno empiece a identificar habilidades que uno tiene. Entonces yo hacía muy rápido los trabajos que me dejaba el maestro. Entonces el maestro le dijo a mi mamá que mejor me llevara me enseñara aparte. Ok, pero ya después ahí tuve la oportunidad de ir al Roble Punta Arenas, donde
estábamos ya en una casa, mi mamá la había comprado, y yo empecé a ir a la escuela en casas del mismo lugar, el famoso Imbu El Roble, y íbamos ahí a las casas que la misma constructora le facilitó a la junta educativa, y nos turnábamos con otros estudiantes de la misma comunidad, los lugares, e incluso a mí me prestaban un banquito para sentarme y tomar nota de lo que la maestra nos enseñaba y nos explicaba, y que en los recreos jugábamos en la parte de atrás donde estaban los patios todos unidos de esas casas, jugábamos de todo. Y éramos muy aventureros en las zonas verdes de ahí del, del monte, ahí de los árboles, nos encaramábamos digamos, en los árboles de mango, y ahí agarrábamos los mangos y comíamos. Y nos chorreaban el jugo del mango sobre los brazos, y nosotros ahí felices de la vida arriba. Y El después caldo, bajar decían los abuelitos. el caldo, sí, sí. Entonces ahí esa etapa de mi niñez e infancia, pues tuvo sus altos y bajos, su sufrimiento, los dolores físicos, pero creo que eso es parte de la formación que uno va adquiriendo sin que uno lo pidiera. Y eso le va formando a uno carácter, o la misma resiliencia. Y, y conforme uno va pasando el tiempo, como fuimos pasando el tiempo ahí en Punta Arenas, en el Roble, yo seguí adelante, terminé mi escuela, pasamos al colegio, yo viajaba del Roble Punta Arenas al Liceo Diurno José Martí, institución benemérita actualmente, y ahí saqué mi colegio. En ese proceso del colegio, ahí era jugador de básquetbol, no era muy bueno, ya, digo yo que no era muy bueno, pero una vez le dije a un compañero, que es otra anécdota que me impactó, yo le dije a él, a mí me gustaría jugar como usted, porque era muy bueno él. Entonces él inmediatamente me dice, a mí me gustaría ser inteligente como usted. Entonces yo me quedé con la boca abierta y dije, wow. O sea, primera vez que alguien me dice, un compañero de año, eso, y yo me quedé impactado, sí, en serio, está bien, yo puedo ser bueno y todo, pero este muchacho está viendo algo más que simplemente un deporte. Me está viendo a mí, y él eh, le gustaría hacer como tener esa capacidad intelectual, o de capacidad de aprendizaje, más bien no tanto intelectual, sino de aprendizaje, que él tal vez consideraba que no tenía. Entonces yo le dije, bueno, te agradezco el comentario. Bueno, ayudémonos. Él era Claro. más alto que yo. Yo mido 1,80, él medía casi 1,90. Y entonces ahí, pues ahí fue algo muy bonito esa experiencia, de las experiencias de noviazgo, bueno, noviazgo dice uno, de chiquillas ahí en el colegio. Me gustaban las mayores, de años mayores. eh, las que me gustaban me decían al final de cuentas que eran compañeras de mi hermana, porque ella iba adelante un año. Bueno, realmente la diferencia no era tanto, un año nada más. Y decían, no, no, nosotros lo queremos como hermano. Ok, está bien. Bueno, ni modo. Bueno, paciencia, no había prisa. Y se fue desarrollando digamos, esas amistades, esas aventuras ahí en el puerto, en el tiempo de colegio, más que en la escuela. En la escuela sí hubo algo muy, muy bonito que tuvimos en sexto grado, que viajamos a Panamá con la maestra nuestra maestra. Dentro del grupo de sexto grado, había un grupo folclórico, entonces íbamos a participar allá en unas actividades en un fuerte en Panamá, y yo no iba a bailarín, sino de acompañante, como de todo el grupo fuimos. Entonces Qué fue algo bonito. bonita esa aventura. Primera vez que salía solo, sin mi mamá y sin mi papá, en ese entonces. Y así en el colegio, pues uno empieza a generar nuevas inquietudes, nuevos propósitos, la famosa búsqueda de qué es lo que voy a estudiar. Punta Arenas en aquel entonces, la propuesta académica era muy baja, no había realmente, lo que había era la UCR nada más, pero era viajar a San Ramón en ese entonces. Entonces no había mucha oportunidad académica en el puerto, entonces uno tenía que preguntarse, ¿qué voy a estudiar? Pero en ese entonces, ya en el último año de colegio, yo le había mencionado anteriormente en una conversación informal que tuvimos, usted y yo, que pues tengo una formación misionera.
En ese entonces, en el colegio, nos visitaron ahí en el colegio un grupo de sacerdotes misioneros combonianos del Corazón de Jesús, sacerdotes católicos, y empezaron a presentar el carisma del fundador, Daniel Comboni, de ahí el nombre, Combonianos. Él era un misionero italiano, él, él murió en 1881. Recién ayer se celebró su rango de santo en el santoral de la iglesia, San Daniel Comboni. Entonces nos presentaron eso y se generaron inquietudes relacionadas también un poco con la situación familiar que se estaba resquebrajando. Siempre hay conflictos en las familias y ahí pues uno dice, bueno, ¿y qué voy a hacer? Interesante, me sonó bonito el irse a otras tierras, a ayudar a otras personas. Entonces ahí empezó la inquietud. Pero después lo olvidé. Salí del colegio, pasé a la Universidad Nacional, tenía una persona muy cercana, un amigo, que fue influencia positiva, gracias a Dios, y quería estudiar lo mismo que él, que era biología marina. Pero no había, aquí en Costa Rica el mercado realmente era como terminar siendo profesor. Pero igual uno siempre se queda con la inquietud de va a ser, cuál es la vocación de uno, qué es en qué quiere uno desarrollarse. Claro. Y llega un momento en que pues el apoyo familiar se quebró, no había manera porque me pagaba un alquiler en San José, porque me viajé a Heredia, me pasé a Heredia a vivir, no había medios económicos, mi mamá estaba pues muy limitada, ya mi papá trabajaba en San José, pero también estaba limitado económicamente hablando, y él era en un momento determinado, él prefería que uno trabajara más que estudiara. Digamos, había que generar y todo el asunto. Entonces él no podía cubrir digamos, por lo menos lo básico. Yo tenía una beca 10, incluso con asistencia en la Universidad Nacional, pero tuve que presentar una carta justificando por qué me retiraba Ujú. de los estudios. Y empecé a trabajar. Ahí fue donde tuve por primera vez trabajar en una agencia aduanal, que empecé debajo, abriendo cajas en las aduanas. Y luego pasé a encargado de una oficinita por la antigua aduana principal o antiguo Fercori. Ajá. Y después de ahí me dijeron que si me interesaba trabajar en lo que llaman liquidación de pólizas de desalmacenaje, donde uno verificaba que la mercadería tenía la partida que correspondiera a lo que se estaba importando. Y entonces ahí aprendí, en ese tiempo me aprendí de memoria muchos códigos, muchas partidas y calculaba los impuestos y todo, que estuviera todo bien. Y en ese proceso de trabajo surgió otra vez la inquietud de los misioneros y empecé a contactarlos y empecé a hacer ese proceso después, digamos, desde haber salido de la universidad. Solo estuvo como vicegenerales y una parte de, de la carrera. Y luego ya pasé a esta inquietud vocacional, donde ya hice todo un proceso con ellos y tomé la decisión de ingresar con los misioneros Excelente. combonianos. Para no alargar mucho la historia, 2 años y medio en Costa Rica, Sagrada Familia, donde están ellos. Ahí tienen el seminario Ujú, cerca de lo que llaman barrios marginales, que es ujú. parte de su carisma. Luego 2 años en México haciendo el noviciado, que ahí tuvimos experiencia de oración, de lo que se llamaba hacer desierto, que era un tiempo de oración, de reflexión, para ir discerniendo hacia dónde teníamos que ir, si seguíamos en el proceso de formación o regresábamos a nuestro país otra vez ya para hacer otra cosa. Después de ahí tuve mis crisis propias de este tipo de procesos, las superé y seguí adelante. Me enviaron, bueno, uno escogía 3 opciones, presentaba 3 opciones. Yo escogí una que era Inglaterra, eh, este, Egipto y Filipinas. Siempre me ha gustado el tema cultural y Excelente. Y mi tendencia, me encanta mucho la cultura oriental.
oriental me refiero no solo a la China, sino todo lo que esté relacionado con Medio Oriente, de Medio Oriente hacia el este. Muy bien. ¿Sí? Entonces, y, y el ecumenismo siempre me ha llamado la atención. Mi papá en un momento determinado en vida fue pastor evangélico. Él era católico. Yo soy católico, mi familia es católica. Mi familia en este momento me refiero a mi esposa y ahorita les cuento mi esposa y mis hijos. Y somos católicos, tratamos de vivir la fe de la mejor manera, conocerla. Bueno, en mi caso, en esta formación, pues uno conoce muchas cosas, más que digámoslo así, con todo el respeto al laico que vive su vida normal día a día en el Ujú. trabajo. Entonces, a nivel más técnico, digámoslo de esta manera, uno conoce más aspectos de la fe católica, la parte racional de la fe católica, digámoslo así. Entonces, ahí, como a mí me gustaba mucho el ecumenismo, también por eso me interesó ir a estudiar teología en Inglaterra, por el tema ecuménico. Y ahí fue donde me mandaron. Ahí fue donde empecé a estudiar la teología, empecé a estudiar el idioma, el inglés. Ahí tuve oportunidad de visitar a adultos mayores que me ayudaban a aprender inglés, eran personas pensionadas, algunos eran maestros o maestras, o otras eran señoras que les gusta ayudar con un voluntariado de parte de ellas desde su casa hogar. Y ahí uno practicaba con ellas. Ellas lo corregían a uno con ese amor maternal cuando lo veían a uno tan joven. Entonces yo aprendí de ellas muchas cosas. Luego ahí uno siempre con crisis, tipo lo que llaman crisis vocacionales de discernimiento, tomé la decisión de regresarme después de un año de estar en Inglaterra. Y Excelente. cuando regresé, pues tuve pues hay que buscar trabajo. Fue una experiencia interesante. Regresé, si bien yo tenía, digámoslo así, todos los estudios, porque vamos, en Costa Rica, en los 2 años y medio estudié toda la filosofía que los seminaristas estudian como parte de la currícula que ellos tienen, que es entonces, y después teología, pues yo hice toda la filosofía aquí en Costa Rica en Seminario Mayor, que está en Paso Ancho. Nosotros caminábamos de Sagrada Familia a Paso Ancho. Ujú. Entonces, uno diría, bueno, todos esos estudios me dan la facultad de obtener un bachillerato en filosofía, pero en ese entonces no estaba establecido así. Entonces, cuando regresé a Costa Rica, prácticamente regresé como que si hubiera salido del colegio, con el bachillerato normal. Bueno, ahí entonces empecé a buscar trabajo, a utilizar el inglés. Encontré un trabajo en un hotel. Empecé como botones el primer día y el segundo día me dieron el puesto de cajero. Algunos dicen que fue por argolla, no sé, pero son las oportunidades que uno las toma y adelante. Y ahí pasé prácticamente un año, porque uno siempre quiere salir adelante y surgió, bueno, adelante en el sentido de mejorar las condiciones laborales y basándose uno en los estudios. Entonces yo tenía una inquietud. A mí el área de educación física siempre me ha gustado, pero entré a la Universidad de Costa Rica a llevar orientación. Esa carrera llegó un momento en que la misma profesora que estaba ahí, eh, el nombre no me acuerdo, es Zoila, pero el apellido en este momento no me acuerdo, me dice, Felipe, necesito hablar con usted. Y entonces ya me empieza a hablar y me dice, vea, Felipe, yo no veo que usted vaya a ser orientador. ¿Qué le parece si vamos ahí en la UCR hay un centro que ayudan a los estudiantes a definir el área el área vocacional Claro. y le ayudamos porque se interesó, yo le agradecí mucho a esta profesora, orientadora, y entonces fui e hice todo un proceso con la otra orientadora que me atendió en ese lugar de la UCR y salí en las categorías que ellos tienen como atleta profesional. Entonces la carrera más cercana a eso era educación física. Entonces, ok, me llamó la atención, incluso me sentí como identificado con eso, porque yo siempre he sido muy deportista. He jugado fútbol, baloncesto, voleibol, tenis de mesa, me encanta el ajedrez, tablero, sí, cualquier deporte que me pongan al frente,
tal vez no lo haga profesionalmente, pero aprendo lo básico y genero la habilidad para seguir haciéndolo. Incluso mi esposa, cuando yo la conocí por medio de un deporte que ni en mi vida había jugado, que se llama racquetball, que lo jugábamos ahí en la UCR. Al principio ella siempre me ganaba, pero ya después yo empecé a ganar, porque adquirí la habilidad digamos, para poder jugar ese deporte. Bueno, entonces empecé a seguir trabajando y tratar de matricularme en educación física. Lo logré, me preparé, y pasé la prueba física de que ellos piden siempre, pero ya en ese entonces había conocido a mi esposa. Y mi esposa, igual, digamos, como en muchos ámbitos, con todo el respeto a esta profesión, en ese momento no era así como una profesión que da bastante para vivir. Y otro detalle es que era una carrera diurna. Entonces, o trabajaba o estudiaba. Yo necesitaba trabajar, entonces seguí trabajando. Tuve que dejar esa carrera otra vez, la educación física, dejarla de lado y terminar cosas, que eso fue lo que me ayudó también mi esposa. Saqué el bachillerato en filosofía. Cuando me gradué ya mi esposa y yo pues ya estábamos casados. De hecho, ya vamos a cumplir este año 28 años de casados. Entonces ahí fue mi primera graduación ya oficial, bachiller en filosofía y humanidades de la Universidad Católica San Anselmo y La Fuente, algo así. No me acuerdo ya. Ahora está reducido nada más al nombre de Universidad Católica. Después de eso, yo seguí eh, trabajando en una institución, Escuela Social Juan 23, en el área de solidarismo y dando capacitaciones. Y saqué otra carrera, que fue la de traducción. Entonces también hice pruebas, fueron 2 años interesantes en la Universidad Nacional, mi primera alma mater, regresé a ella y logré pues sacar esa carrera, ese grado de licenciatura, tomando como base un libro, unos capítulos de un libro de, de un filósofo de la India y lo combiné con principios filosóficos de los primeros filósofos de la antigüedad, los famosos filósofos de la naturaleza, eh, eh, Parménides y Heráclito. Esos fueron los dos filósofos que utilicé en mi memoria de traducción. Después de eso, pues vino nuestro primer bebé fue Felipe Andrés, que es el pianista, que recién terminó su recital para optar por el grado de bachiller en la Universidad de Costa Rica. Él es certificado en ciberseguridad, entonces trabaja en eso en una empresa transnacional. Y mi hijo menor, que está en quinto año, segundo semestre, quinto año de microbiología, que son los que se ven en la pantalla que estamos compartiendo, Ahorita sí, claro. sí, usted y yo. Eh, entonces ahí, después de eso, yo quería pues regresar a mi carrera natural, digámoslo así, educación física, pero no había posibilidad, estaba muy difícil por el tema trabajo y 100% diurno. Luego surgió la oportunidad en la misma Universidad de Costa Rica de un posgrado de maestría en recreación. Y eso se me encendieron los ojos, se me pusieron brillosos en el sentido de que, uy, esto me encanta. Tenía un amigo, un profesor que era vecino mío de esa misma carrera, de educación física y de la maestría, y él me ayudó de tal manera para reunir los requisitos, llevarlos, en fin, y hacer una prueba también de inglés y otras cosas ahí. Pero resulta que no se pudo abrir porque faltaba gente. No se lograba el mínimo cupo para abrir la carrera. Entonces mi esposa me dijo, amorcito, busquemos algo que podamos hacer usted y yo juntos. Interesante. Dije yo, bueno, yo empecé a buscar en las universidades y encontramos esta de Psicología Industrial y Organizacional de la U Latina. Fue proyecto pareja, lo disfrutamos, claro, sacrificamos
los martes y los viernes, de 5 a 10. Sí, Es- es terrible porque sentís como que es la vida entera, ¿verdad? Y especialmente los viernes. Así es. Entonces hicimos eso, ella viajaba desde, porque estaba trabajando, ella es farmacéutica, ella trabajaba en un laboratorio cerca de Escazú. Entonces, en los martes y viernes era una carrera por parte de ellas, ella salía a las 5, tenía que salir soplada de ahí para poder llegar, siempre llegaba tarde. Pero ya habíamos justificado con los profesores toda la situación y pasamos 2 años pues formándonos con esa maestría que vamos, en mi caso personal y laboral, reforzó todo lo que yo estaba haciendo, porque yo tuve más de 17 años en la parte de capacitación y desarrollo del talento, aparte de la formación que tuve, y ahí fue donde reforcé y afiancé más bien toda esa experiencia con esta maestría de psicología industrial, que mi esposa cariñosamente la llamaba PIO. Entonces, ahí nosotros pues terminamos, pues, cerramos eso. La otra maestría, lo que me falta es la de Doctrina de la Iglesia y Desarrollo Humano, me falta la tesis, pero no he podido terminarla por un tema laboral que ahora les comparto. Después de eso ya entonces eh, seguí mi trabajo, digamos, dentro de en la institución esta Escuela Social Juan 23, ahí hubo pues una reestructuración, entonces terminé dando servicios profesionales a esta institución y luego continué como consultor externo dando mis servicios en el tema de capacitaciones a empresas. Y, y ahí fue donde ya empecé a hacer mi propio negocio, emprendimiento en esa área. Y en el 2018, pues se cayó todo porque pulularon a montones los famosos consultores y capacitadores y ya te- se abarataron, digámoslo así. Así Entonces, es. mi, digamos, mi presupuesto tenía vamos, un piso que era el que me mantenía y podíamos seguir con el tema de digamos, todos contribuimos en la familia, pero en ese momento, pues, se cayó. Y de ahí me fui comiendo todos los ahorros que habíamos generado durante el tiempo que hice mis capacitaciones. No conseguía pues más clientes y hasta que apareció una persona que fue cliente mía, una empresa, y más bien ellos me ofrecieron un puesto de trabajo en la zona de Limón, en fincas bananeras y piñeras de la empresa, y estuve a cargo de lo que es la capacitación y desarrollo de de la parte administrativa principalmente de esa compañía, que era pues el Grupo Acon, que pues yo agradezco mucho a esta familia que pues me aceptaron y durante casi 4 años estuve ahí. Nos mantuvieron en la pandemia, esa empresa era más de 9,000 personas y nos mantuvieron. Pero ya después, cuando ya pasó la pandemia, se abrieron más la salida de las personas y pues vino la crisis de los contenedores y otras ahí relacionadas con la exportación de esta fruta, piña y banano. Y entonces ahí nuevamente, pues a Felipe tuvieron que dejarme ir, como dice, de una manera muy nice, para usar un término ahí. Ok, entonces empezar a buscar trabajo. Y ese proceso de buscar trabajo no ha sido fácil, no ha sido fácil porque año y medio después o más actualmente, no había conseguido, por más currículums que mandaba. Y uno que salió de primero lo mandé y dije, este sí, porque está muy relacionado a mi perfil. Y no hubo ni incluso respuesta. Traté de llamar y no me contestaba. Entonces, hasta que logré conseguir un trabajo, un call center, te soy sincero, eh, pero entré en crisis, entré en una crisis, la comparto, depresiva, y entonces empecé un proceso con dos personas que me han ayudado bastante, una psiquiatra y una psicóloga, y pues ahora en este momento estoy pues muy estable, gracias a Dios, pero ese trabajo no pude continuarlo porque la empresa no pude terminar el proceso de inducción, entrenamiento, y no podían, ellos me hubieran dado una oportunidad, pues me lo dijeron,
si hubiese habido una capacitación posterior a a mi crisis de salud, pero no había, no estaba cercana, entonces pues me cesaron. Son experiencias que a través de las cuales uno aprende. Y después Claro, de, Felipe, sí, dígame, perdona, sí, eh, en este mundo de caminos, porque has sido en medio de este espacio donde nos cuentas parte de tu historia, es extraordinario el poder de adaptación que tienes. Eh, las circunstancias de la vida, lamentablemente, muchas veces no las escogemos, pero correcto, hay, ¿verdad? Cuando desde el momento en el que naces y literalmente hay una situación donde es ayudarte a nacer, ¿verdad? Y ese momento en que pues tienes problemas con tu clavícula, es como tener que elegir desde el principio la vida o la clavícula, ¿verdad? O sea, sí, luego viene el segundo momento, ¿verdad? Donde esta señora quiere llevarse el varón, ¿verdad? Y era en manos de otros porque eras un ser dependiente. Y por la gracia de así Dios, es, tu mamá te rescata, pero es igual, ¿verdad? Es como en cada punto que nos cuentas, es como que siempre hay que dar una milla extra. Es un esfuerzo más, es tomar decisiones y aprender a creer que hay un plan mejor para vos, que cada momento has ido logrando entenderlo, porque además muchas veces podríamos como humanos rebelarnos, ¿verdad? Y decir, no hago nada y demás. Y llega un momento en el que te agradezco, además que nos cuentes, porque en todo, en ese mundo de juventud, es muy fácil entender la resiliencia que pudiste desarrollar, siempre llenos de dudas, porque, o sea, hay que tomar decisiones, hay que cambiar de lugar, hay que cambiar de país, y además de que sos una persona con una diversidad increíble y tenés esa posibilidad de adaptación, de pasar de algo como la educación física al aire libre, esa posibilidad de transmisión. Pero me llama muchísimo la atención porque esos somos cuando hablamos de gestionar nuestro ser, esa es la necesidad de encontrarnos con todas esas posibilidades y ese potencial que hay dentro de nosotros. Y salir de San José, volver a Punta Arenas, devolverte a Punta Arenas, estar en San José, irte para Limón. O sea, habla de una posibilidad de seguir adelante y además de haber construido una vida con una familia donde has podido desarrollarte en muchas áreas. Y es hermoso pensar cómo es que a pesar de las vicisitudes de la vida, podemos apoyarnos, vivir en familia, tener proyectos como la maestría que hicieron juntos, vivir la así es. experiencia o sea, que realmente creo que es de las más maravillosas que siempre exalto a Dios por la bendición de darnos a la herencia de nuestra vida, que son nuestros hijos, en tu caso, estos grandes muchachos que han podido hacer de su vida, de este proceso profesional, desarrollarse y estar todavía en esto. Y hasta aquí el Señor nos ha ayudado en todo, ¿verdad? Número uno, hasta aquí el esfuerzo que han hecho ambos los ha sostenido, el apoyo que se requiere en momentos de quiebra, en momentos de hay que salir de ahí donde, como dices, ya tenemos que dejarte ir. En ese proceso que vive tantas personas en nuestro país y en el mundo, porque la situación laboral se convierte en una estabilidad mientras estemos, pero quienes trabajamos como independientes o en la empresa privada,
siempre tenemos esa posibilidad de que el siguiente paso es, tenemos que dejarte ir. Por reestructuración tenemos que, Ujú. y ni qué decirte del mundo consultor del que nos hablas, porque realmente lo vivo en carne propia, donde en diversos momentos, sí, el hambre muchas veces hace que las personas digan, ni modo, tengo que bajar mis precios y llegar a tal punto. Y además, tomar uno una decisión de qué hacer, ¿verdad? Si irse en esa ola de la gente que dice, necesito lo que sea para pagar los servicios, o si me mantengo en pie y digo, esto ha sido un proceso de muchos años de estudio, valoro mi trabajo, sé de lo que soy capaz y mantengo el precio justamente como lo he pensado, porque mis honorarios me sostienen ahí y además porque las horas son intensas cuando se trata de este trabajo a nivel de consultor independiente. Así es, así Así es es. que quiero decirte que así como vos, como me ha pasado a mí, y creo que hay muchísima gente que nos está escuchando que ha pasado situaciones donde han tenido que vivir estas experiencias. Pero quiero hacer énfasis en este momento en el que vos decís, era como, ha pasado tanto y todo lo he podido sobrellevar, pero llega un momento en el que dices, oh, ¿verdad? Es un momento de tristeza profunda, de un punto depresivo donde requieres de dos profesionales que te sostengan, que te levanten los brazos, que te acompañen a renovar esas posibilidades de fuerza, de potencial y qué necesarios y qué necesidad tenemos todos de poder decir, necesito otro profesional que pueda acompañarme en este momento. Porque muchas veces, Felipe, por Ujú. diversas razones, es como yo voy a poder o me tomo tal cosa, ¿verdad? Compro algo en la farmacia, vamos a la macrobiótica y no le damos importancia a gestionar nuestro ser de la manera correcta, donde se necesita un profesional de la salud mental para poder seguir adelante, para poder además tener procesos de acompañamiento donde necesito literalmente barrer muchas cosas que por la dificultad anterior y que tuve la fuerza para salir, no noté que iba perdiendo energía, no Sí, noté que iba perdiendo la posibilidad de seguir siempre y salimos adelante y vamos adelante. O sea, porque realmente todos somos humanos y nuestra vulnerabilidad en algún momento, ¿verdad? Hace presente, ¿verdad? sí, sí, así es. Y nos dice, es necesario acompañarnos. Y en esta semana, el día de ayer precisamente, en que celebramos el Día de la Salud Mental en Costa Rica, o sea, creo que es el punto como más cúspide de poder decir, todos podemos tener una salud mental adecuada. Todos podemos vivir emocionalmente apoyados, podemos vivir la experiencia de renovar, ¿verdad? Ujú. Nuestra necesidad de ser personas estables, equilibradas, tener asertividad, poder tener iniciativas, ser emprendedores de nuestro propio ser es la meta. Ujú. Poder Así. emprender en mí para poder después darle al mundo de lo que yo he construido. Así es que te doy gracias por tocar este tema sensible y que es, como dices, francamente necesario para poder entender que somos humanos, que somos personas que tenemos momentos de quiebra y usted que nos está escuchando, si está pasando por ese momento, necesitas ayuda, búscala por favor. Es necesario entender que siempre habrá un profesional
que esté en la disponibilidad de apoyarte para poder acompañarte a construir y gestionar tu ser. Así es, así es. De hecho, doctora, mi familia fue el primer apoyo incondicional para poder, digamos, salir de dar este paso, de salir adelante. Mi esposa, mis hijos estuvieron súper atentos a todo este proceso y, digamos, estos otros profesionales que yo mencioné, pues hicieron su parte y fue toda una combinación increíble, un trabajo en equipo, que es algo que pues, también aprendí mucho de mi esposa, de esos, yo digo 30 años porque yo la conocí pues hace 30 años a ella, y ya 28 de casados, y fue algo, ha sido algo increíble. Con ella he aprendido muchas cosas más de las que yo me hubiera imaginado estando soltero o estando en otra parte. Y Gracias a eso, Dios. sí, así es, así es. Y cerrando, vamos, después de todo eso, ahí, sigo buscando, no puedo dejar de buscar, pero en esta crisis, en esta situación que se dio, surgió pues nació ART, que yo le había mencionado a usted vamos, en otra ocasión, donde pues trato de contribuir a las familias para el bienestar de los adultos mayores, que es lo que yo llamo acompañamiento recreativo terapéutico, que es el emprendimiento que estoy desarrollando y he estado moviéndome pues paso a paso para que se difunda la información y la gente pues sepa que hay otras opciones que no sustituyen las terapias, porque es complemento a las terapias, que digamos que ustedes, los profesionales en el área de salud, psicológica, psiquiátrica y física, pues han estudiado y son los especialistas en esta área y mi idea es contribuir, colaborar con ustedes también en la medida de lo posible. Y aquí estamos, caminando hacia adelante. No, Maravilloso. Esta dime, nueva iniciativa ART, que ahí fue cuando nos encontramos, ¿verdad? sí, Es hermoso porque la vida nos hace pasar situaciones y hace 2 años, 3, cuando mi mamá empieza en un proceso de declive por su salud, yo precisamente comienzo a buscar profesionales, nuevas iniciativas, nuevas posibilidades cognitivas para ayudarle a ella en ese proceso. Y así me conecté con tanta gente hermosa que ha podido transmitirme, que me ha permitido tener material, información y demás. Y bueno, hace 2 años mi mamá va a su cita con el Eterno y yo sigo en esta conexión con quienes están pasando estas situaciones de duelo, de que sus padres o personas amadas, sus esposos, eh, algunos de mis pacientes con sus papás que tienen momentos muy difíciles y necesitan a Felipe. Y ahora gracias. se ha convertido en un referente para mí, para muchas personas que están necesitando ayuda. Creo, Felipe, que siempre Dios te da luz para poder, por un lado, emprender, para poder seguir adelante con todo lo que requiere tu trabajo, pero por otro lado también siempre acompañado del espíritu de servicio que tienes, de la misión que desde el principio sentías que necesitabas seguir. Me llama la atención cuando me dijiste que te mandaron a Inglaterra y que eran personas adultas mayores con las que estabas compartiendo. Sí, Entonces me hizo pensar y asociar, desde el principio has tenido esa posibilidad de escuchar la sabiduría de los adultos mayores, de poder entender de qué se trata, ¿verdad? La vida todavía con este momento en el que todavía somos jóvenes y necesitamos dar mucho de lo que tenemos, pero también el hecho de aprender tan temprano de ellos y de otras personas te ha literalmente hecho un aprendiz permanente y así por es. otro lado un maestro para los que están necesitando. Yo quisiera que seas mucho más específico y nos contés qué estás haciendo con este nuevo emprendimiento y
cómo podría la gente contactarte para poder tener tus servicios? Ok, ART lo que busca es ofrecer una estrategia recreativa a través de un diseño de un programa de actividades que le permitan al adulto mayor mantenerse en movimiento. El movimiento oxigena el cuerpo. Fue una de las cosas que aprendí cuando estuve en educación física y eso es muy cierto. Cuando hay actividad de movimiento, el cuerpo se energiza. Y también el tema cognitivo, que ambas acciones, digamos, actividades cognitivas donde se ejercita la memoria, memoria visual, auditiva, en fin, los tipos de memoria que podamos desarrollar o tenemos, unidas estas dos, la actividad física y la actividad cognitiva, vamos a trabajar, a ayudar a la persona a que se sienta no sola, porque el adulto mayor llega un momento en que se siente solo, aunque esté rodeado de sus familiares, se siente solo y esto, este acompañamiento lo que hace es, aún puedo dar más, incluso generar un legado al final de este proceso. Y ayudamos también a través de este proceso de actividades recreativas para el adulto específicamente, son hechas a la medida para el adulto mayor. Yo las adapto o utilizo las tradicionales, pero vamos, si hay necesidad de adaptar, las adapto. Y esto ayuda a que la familia de esta persona adulta mayor esté más tranquila. No se elimina el estrés, pero el estrés baja. Ayudamos a bajarlo. Porque de acuerdo a un estudio que hizo el INEC, la atención directa hacia el adulto mayor en las casas no sobrepasa las 4 horas. Pero si hay una atención indirecta de más de 15 horas, donde el adulto mayor, la familia, digámoslo así, está pendiente, pero no está con el adulto mayor. Entonces, Ujú, este tiempo con demasiado tiempo, digámoslo así, el adulto mayor llega un momento en que solo se queda viendo tele, le llevan la comida, lo llevan a cambiar, eh, alguien lo visita de repente, pero porque obviamente los familiares están ocupados haciendo lo suyo, están trabajando. Y a veces la única persona que está más cerca del adulto mayor es el que lo cuida, los cuidadores, que son una ayuda increíble. O incluso a veces la misma empleada que está haciendo sus oficios domésticos es la que se encarga de atender al adulto mayor. Entonces, ART lo que quiere es eh, brindarles esa oportunidad de que se mantengan en movimiento, que sigan compartiendo, como lo hago yo con mi mamá cuando voy. Yo le ayudo en algo y luego nos sentamos en el sillón, en el corredor y empezamos a conversar. O con mi suegra, que cuando llego le ayudo a hacer sus ejercicios ya prescritos por el especialista y entonces lo hacemos y ella se divierte. Antier la llevé a hacerse un examen de sangre y estábamos conversando ahí, le pregunté, ¿cuándo quiere que llegue? Cuando usted quiera, cuando usted quiera. Y se le veía una gran sonrisa, ¿no? Ella es una persona encamada y oxígeno dependiente y anda en silla de ruedas. Entonces, bueno, en oportunidades voy y la acompaño a ella. ujú. Entonces, esa es la propuesta mía, es contribuir con las familias para que su estrés baje un poco en esos espacios donde ellos están pendientes, pero no están con él, no están con esa persona adulta mayor y que esa adulta mayor puede ser que esté añorando estar conversando con alguien, o por lo menos alguien que esté anotando, grabando sus anécdotas, que es un legado que se puede, vamos, recuperar con los adultos mayores, esas experiencias que uno dice, pucha, son interesantes. Entonces, se diseña, se propone, se empieza a trabajar, se ajusta, porque cuando la información que le entregan a uno los familiares, uno diseña, pero en el momento en que uno ya empieza el relacionarse con el adulto mayor, uno va descubriendo que algunas cositas que nos dijeron los familiares no eran, sí, como que del gusto de la persona. Entonces uno hace ajustes para que esa persona lo disfrute más. La recreación debe ser disfrutada y la recreación me lleva a moverme, a reír, a recordar, a jugar, entre otras cosas. Entonces, esa es la propuesta de ART. Por eso ART Excelente. se llama acompañamiento recreativo terapéutico. Lo de terapéutico está relacionado con las terapias que se dan previamente, porque yo no voy a poner a hacer un ejercicio a una persona que está contraindicada. Claro. Entonces, esa parte, ¿no? Entonces, ya por eso parte de la información que pido es, ¿tiene algún tratamiento terapéutico previo?
que está siguiendo, porque entonces tenemos que conocerlo para hacer las adaptaciones del caso. ¿Y cómo me contactan? En este momento, pues es mi número telefónico, es 8360-5879. En Facebook me pueden encontrar como Felipe Fernández Rodríguez. Ahí aparece un logo en pequeñito, se ven las letras ahí de arte en colores. No se ve completa, pero ahí se ve, digamos, parte del logo. Y, digamos, yo estoy anuente a conversar con las personas interesadas, a conocer a a la persona adulta mayor, qué es lo que necesita, qué es lo que necesitan también la familia, porque lo importante aquí de este proceso es también, pues, unir a la familia. No Exacto, es que, es no es, una posibilidad maravillosa que le das de, número uno, sentir que la familia tiene una persona que los apoya, que los enseña, porque es una posibilidad también de ellos ser consecuentes y tener este tipo de ejercicios, incluso sus tareas y demás, para que en la siguiente sesión contigo puedas seguir construyendo esa terapia, esa recreación y especialmente esa mejor calidad de vida, porque todos necesitamos tener la mejor calidad de vida posible. Y tenemos que ser clarísimos. Nadie nos enseña, no vamos a la universidad para atender adultos mayores, dichosos los que tienen esa gran opción, pero ajá, en la mayoría de ocasiones cuando fuimos niños fuimos cuidados por padres que no estaban listos para atender a un niño, correcto, ¿verdad? Y no había manuales. no había manual y luego se cambian los roles y cuando los adultos mayores, muchos de ellos requieren de los hijos, precisamente tampoco estamos listos y como vos decís, lamentablemente súper ocupados y Sí, ahí también necesitamos profesionales que tengan la sensibilidad para atender este momento de vida que es nuestras personas de oro, que tienen una sabiduría legendaria, que tienen muchas cosas que contar y muchas veces, precisamente por la soledad, incluso, Felipe, me haces pensar que en ese momento en el que está rodeado de toda la familia y se sienten solos, es ajá, porque poco a poco se van despegando de sí mismos, porque ya no son quienes eran y tampoco saben para dónde van, porque la velocidad que muchas veces tienen en el proceso de envejecimiento es desconocido, es incertidumbre, es hoy así puedo es. hacer cosas y mañana me siento con una limitación total y todos vamos por ese camino. Por lo tanto, dos cosas nos llamas a la reflexión. Una, mientras tengamos vida, hay esperanza. Mientras tengamos fuerza, movámonos. Mientras tengamos movimientos, podemos recrearnos y crear nuestra propia forma terapéutica de vivir lo mejor posible para que cuando lleguemos a ese momento donde necesitemos de otro, ya estemos de alguna manera dispuestos a dar eso que requiere toda persona mayor y es dejarse ayudar, porque, y me hace recordar a mi abuelita, a mi papá y a mi mamá en su momento que me decían, yo preferiría morirme ya para no molestar a nadie, porque han sido personas Sí, con un potencial increíble y ahora se ven minados porque sus fuerzas han bajado, porque su cierto. potencial ya no es el mismo. Mi papá decía, yo voy a trabajar hasta el último día y de verdad que hasta el último día que fue posible para él lo hizo. Y fueron Ujú, 6 meses antes de su muerte que deja de trabajar en contabilidad porque ya los números y él decía, ya no puedo, ya no sí, doy. Pero entonces comienza a hacer otras cosas, comienza a leer más, a traducir libros, a estar en mucha lectura, tenía muchas posibilidades de otros tipos de acercamiento a poder escribir. Y eso le dio mucho tiempo para poder encontrar muchas respuestas para él. Esta ujú, experiencia personal y además, Felipe, algo que valoro y además alabo es
tu tiempo con estos adultos mayores, tu mamá, tu suegra, que estás dando de gracia lo que has aprendido, lo que has recibido. Y después de vivirlo y estando viviéndolo vos, sabemos que nuestro corazón está aún más sensible, por lo tanto, 100% recomendado para que las personas puedan buscar y tener un profesional de tu calidad humana y de tu calibre profesional para poder atender a sus adultos mayores. Muchas Felipe, gracias. ¿qué te parece si nos regalas tus últimas palabras? Esta conversación podría ser eterna, ¿verdad? Porque tenemos muchas cosas en común. Pero bueno, por hoy vamos a quedar en este espacio y regalarnos tus palabras finales, por favor. Wow, qué interesante. Palabras finales. Bueno, aprovechar al máximo las oportunidades, siempre aprender cosas nuevas, estar atentos a escuchar al otro. A veces no es fácil. Para mí ha sido todo un aprendizaje el escuchar a lo largo de mis años de vida, de experiencia profesional y humana y personal con mi familia, mis hijos, mi esposa. Es escuchar, tratar de entender, tratar de reforzar la parte empática hacia uno mismo y hacia los demás. Eh, la paciencia es otra virtud que hay que cultivar fuertemente. Y pues siempre estar atentos a que el otro va a enseñarme algo y yo tengo que estar abierto a ese aprendizaje, aunque me cueste. A veces nuestro ego se levanta demasiado y dice, "No, sí, yo lo sé", pero tiene que bajarlo uno y estar abierto a que yo no lo sé todo, aprendo de otros y yo enseño a otros también. Eso es una acción recíproca entre todos. No dejen de aprovechar todos los momentos, de estar activos, de conocer cosas nuevas, de compartirlas y pues querer mucho a que están alrededor de uno mismo, que son parte fundamental y pilar de apoyo para salir adelante ante todas las situaciones que uno pueda encontrar en la vida, para disfrutar las alegrías, los triunfos, los fracasos, pero ante todo, pues tener a alguien con quien compartir y estar siempre alegres, con quien compartir como dicen uno, el triunfo de lo que uno va logrando en el día a día. Entonces, amemos a los demás, acompañemos y ayudemos siempre con una actitud de la mejor manera, abierta hacia todas estas personas y hacia nuestros familiares también, porque cuando uno quiere y cuida a los que están muy cerca de nosotros, pues también uno se abre la posibilidad de compartir, aunque sea un poquito, de esa preocupación, de ese interés, de ese amor fraterno hacia los otros que son iguales a nosotros y que están necesitados, posiblemente más que uno, pero todos somos necesitados del otro. Así es. Estemos abiertos a aprender mutuamente, en conjunto mutuamente. Gracias, Felipe. Y yo quiero añadir algo que de mi experiencia personal con mi mamá, mis primeros momentos donde mi mamá comienza a repetir tantas veces lo mismo, donde su forma de expresión cambia a raíz de la enfermedad y también del proceso. Fue un año solamente y somos entes de cambio, cambiamos siempre y muchas veces somos personas que creemos que siempre vamos a estar en la misma condición porque por años tenemos esa posibilidad, pero cuando llega este momento, como hija, tuve que literalmente abrir mi mente y mi corazón a amar que ella repitiera tantas veces lo mismo que antes podía escribir con soltura y ahora unía todas las letras porque ya no tenía su capacidad cognitiva en la forma que la tuvo antes. El hecho de que haya momentos en que las personas adultas mayores se enojen muchísimo, no olviden que ellos están viviendo también frustración porque están sintiendo que están perdiendo algo de sí mismos. Y siempre cuando viene la pérdida, sabemos que es un proceso natural del ser humano
hacer su propio duelo y sentir, ¿verdad?, que se está desgarrando algo de sí mismos. No dejen de pensar que la sensibilidad ante todo y el amor, pero del amor del bueno, es el que necesitamos dar a todas las personas adultas mayores que estamos acompañando en un proceso, y puede ser que esa persona nos dure muchos años o puede ser que solamente sean unos meses o unos días. La calidad de vida que le puedas dar viene precisamente de ese abrazo, de ese beso, de ese decirle gracias por todo lo que hiciste por mí, de ese reconocimiento, de esa entrega de las medallas emocionales, donde necesitamos trabajar con esos incentivos que necesitan, porque ellos no solo porque lo necesitan, es porque lo merecen. Así es que, Felipe, gracias por tu historia, por compartirnos esta labor tan enormemente bella que estás haciendo con adultos y con personas que necesitan el apoyo. Y a ustedes, amigos, les agradezco por haberse quedado con Felipe y conmigo en este episodio. Los espero el próximo miércoles en un nuevo episodio de Conversaciones con Rocío Mesén. Mientras tanto, cuídense muchísimo, amen a sus adultos mayores, amen a las personas que necesitan y ámense a sí mismos, porque no podemos dar lo que no tenemos. Ámense profundamente a sí mismos para que puedan amar a los demás. Que Dios los bendiga, los abrazo, los amo. Chao.